Bien, cuando hablamos de la Edad Media, lo que hacemos muchas veces es desconocer, ¿no? ¿Cuándo arranca la Edad Media? ¿Cuáles son sus límites espaciales y cronológicos? Y muchas veces no tenemos bien en claro cuál es el concepto de la Edad Media. Es por eso que estaría bueno que miremos cómo se da o cómo se construye este periodo de la historia al que conocemos como la Edad Media. La Edad Media como concepto surge, según algunos escritores e intelectuales, entre el siglo XV y el siglo XVI, cuando se comienzan a utilizar los términos media eates o medium aeum, haciendo referencia al periodo que abarca desde la crisis del Imperio Romano hasta los tiempos modernos. Aunque estos personajes utilizaron estas expresiones, ¿no? No fue hasta el siglo XVII cuando se definió la Edad Media, siendo la obra, ¿no? de un profesor alemán de historia llamado Keller o Kescher, aunque de todos sus escritos latinizó su forma conociéndose también con el nombre de Cellarius. Este profesor utilizó la definición como el primer manual de historia medieval que se publica en 1688 y que se tituló Historia de la Edad Media desde tiempos de Constantinopla hasta la toma de Constantinopla por los turcos. Ahora, persisten prejuicios acuñados por los hombres del Renacimiento y del Barroco que denominan a la Edad Media como un periodo decadente, degradado, hasta tal punto que casi desaparece. Durante la Ilustración, Voltaire comulgaba con la idea de que la Edad Media fue un periodo catastrófico y arremete con los personajes del Renacimiento. La Edad Media se caracteriza por ser un periodo de tiranía y un periodo también de fanatismo papal. A finales del siglo XVIII y la primera década del siglo XIX, debido al despertar de los nacionalismos europeos, ¿no? Eso por un lado, y el triunfo de las ideas del romanticismo, ese romanticismo que se desarrolla también durante este periodo, la idea peyorativa de la Edad Media comienza a cambiar completamente, de manera que cada nación europea se hace nacionalista, destacando entre ellas Francia, Alemania e Inglaterra. Estas naciones invierten su dinero para ver la idiosincrasia, ¿no? de su nación, llegando a la conclusión que el origen de las nacionalidades se encuentran en la propia Edad Media. Ahora, el deseo de desarrollar y conocer las raíces de cada nación hace emerger una corriente historiográfica que se denominará o que se denomina el positivismo histórico. Es en el siglo XIX, con fuerza, que surge con fuerza el marxismo o el materialismo histórico, que propuso el avance en el desarrollo de los estudios económicos, sociales
y los modelos de producción, el esclavista, el capitalista, etc. De esta corriente surge a su vez otra corriente a la cual se la denomina anales o escuela francesa, una historia que buscan una historia total en lo que cada aspecto, para buscar cada aspecto en el proceso histórico. Y lo que sí podemos ver que comienzan a aparecer más adelante opiniones favorables sobre la construcción de esta Edad Media. Por ejemplo, el historiador francés Fossier, en el transcurso de esta larga fase de su historia, el hombre supuso o supo adueñarse del espacio doméstico, de la naturaleza, sustituir el esfuerzo de los esclavos por el de los animales, supo a continuación adueñarse del tiempo, no porque aprendiera a medirlo, sino que supo de alguna manera racionalizarlo. Este se desprendió de los vínculos paralizantes de la tribu o el clan para fundar la pareja con o sin hijos y finalmente dominó la máquina y en la historia de todos los hombres creó a Europa. ¿Qué es lo que nos dice Duby? Bueno, la Edad Media fue una sociedad vigilada por el poder civil y por el poder básicamente también religioso. Ahora, cuando nosotros pensamos en la Edad Media, debemos tener en cuenta, o deberíamos mirar, básicamente, cuáles son los límites espaciales de esta Edad Media. La Edad Media se va a desarrollar, sobre todo, en el espacio europeo. Ese espacio europeo es un espacio uniforme y que se entiende como la cristiandad, mientras que los espacios que se desarrollan o que están en la periferia hacen referencia a Bizancio y al Islam. Hay que tener en cuenta que Europa cuenta con distintas penínsulas. En Europa se encuentra el arco alpino, compuesto por los Balcanes y los Pirineos, lo que justifica que haya zonas más pobladas y zonas menos pobladas. La gran llanura de Europa se ramifica hacia Gran Bretaña y el espacio escandinavo, y sobre estas grandes regiones naturales se proyecta la acción del hombre medieval. Y por otra parte, hay que contemplar los estados como células aglutinadoras del ámbito, es decir, lo político, lo económico y lo social. El mapa continental europeo, recordemos, que sufrió modificaciones en el Imperio Romano. ¿Sí? Ahora, pensemos esto. Lo que nos debe y lo que nos inquieta muchas veces cuando hablamos de construcciones históricas o de periodizaciones y el espacio temporal, nos preguntamos, ¿cuándo empieza y cuándo se acaba realmente la Edad Media? Bien, recordemos que la construcción histórica se basa
en una periodización, que en este caso, al momento asumida, ¿no?, en el siglo XVI, podríamos hablar de una división tripartita: Edad Antigua, Edad Media, Edad Contemporánea, una división que fue impuesta por los hombres del Renacimiento y asumida en el siglo XVII por el historiador alemán Keller, quien ni tan siquiera discutió ni se replanteó dicha división. Ahora, pensando en la Edad Media, ¿no?, el inicio de la Edad Media se fija en el año 330, cuando se fundó la ciudad de Constantinopla por Constantino, y finaliza cuando ésta cae en manos de los turcos. La fecha inicial de la Edad Media fue objeto de muchos retoques. En el siglo XVIII se establece, por ejemplo, que la Edad Media comienza en el siglo V con las invasiones germánicas. Las invasiones germánicas justifican la desaparición del Imperio Romano de Occidente, y estas fechas se mantuvieron hasta el siglo XIX. También se propuso otra fecha como inicio de la Edad Media, la cual correspondió al año 313, fecha en el que se establece el Edicto de Milán. Recordemos que en el año 395 se produce la muerte de Teodosio, y de esta manera se produce la división del imperio en dos, lo cual podríamos decirle que la Pax Orientale y la Pax Occidentale. En el año 476 fue cuando Odoacro dispone al último rey romano, Rómulo Augusto, y de esta manera desaparece el Imperio Romano de Occidente, quedando solamente el Imperio Romano de Oriente, el cual evoluciona al Imperio Bizantino y posteriormente al Imperio Bizantino griego. Dichas propuestas se fundamentan en lo que conocemos como historia política. También, para hablar de estas cuestiones sobre el inicio de la Edad Media, existe una tesis germanista, la cual se impone en el siglo XIX, y es una tesis que se corresponde con la ruptura que se produce en Europa debido a las invasiones germánicas, la destrucción del imperio y la formación de estos reinos germánicos. Estas tesis fueron apoyadas por los germanos y defiende que el único elemento diferenciador del mundo antiguo y del mundo medieval son las invasiones germánicas. Los germánicos se insertaban como elemento de continuidad y de renovación en ese mundo romano, y se imponía, ¿no?, se ponían al servicio de Roma,
en el terreno militar, llevando costumbres y a su vez instituciones renovadoras. Es por lo tanto a través de un proceso de transformación desde dentro, los germánicos o los germanos hicieron que de una sociedad antigua naciera una sociedad medieval, una sociedad que es producto de la fusión de los romanos y los germanos. También existe la tesis romanista, la cual defiende la continuidad y negaba la existencia de dos mundos enfrentados, al contrario de la tesis germanista que enfrenta a estos mundos. Esta tesis romanista y la germánica surgen en momentos en los cuales el historiador no estaba interesado aún por la historia política. Y, a su vez, da origen a la tesis de los orígenes de los árabes, una tesis defendida por Pirene y que se recoge en su obra póstuma Mahoma y Carlomagno. ¿Qué es lo que dice, bueno, la tesis de Pirene? Bueno, para Pirene, en esa tesis de los orígenes árabes, sostiene que el inicio de la Edad Media estaba ligado a la expansión del Islam en el Occidente y a la destrucción del Mediterráneo. La expansión se produce en el siglo VIII, cuando los árabes alcanzaron la península y se crea el Al-Andalus, convirtiéndose el Mediterráneo en un lago musulmán, habiendo una confrontación entre bizantinos y musulmanes por el control de este Mediterráneo. La vida del occidente se hizo, la vida en occidente hizo que el centro económico se desplazara del Mediterráneo al Atlántico y Mahoma allanó el camino a Carlomagno. Claramente Pirene rechaza, ¿no?, la tesis, esa tesis catastrófica de los historiadores políticos, pero cayó en el mismo vicio que criticaba porque sustituyó la invasión germánica por la invasión islámica. Aunque la teoría está superada, lo cierto fue que su mérito llamó la atención de algunos historiadores sobre las rutinas del comercio marítimo de las ciudades y la ruralización de Occidente con la llegada de los musulmanes. Bueno, y esta situación provoca que se asistió a un medievalismo europeo producto de la ruralización del Occidente y a que la Europa balcánica y la del Mediterráneo oriental había que darle un tratamiento distinto del Mediterráneo occidental. Ahora, la etapa de transición de la Edad Media, de la Edad Antigua a la Edad Media, es producto de una pervivencia de la romanidad. Hay un predominio de lo rural y ruptura del Mediterráneo que fue consumada por la invasión islámica.
Ahora, ese periodo de transición también recibe distintas denominaciones. Hablamos de una prehistoria de la Edad Media, de un modelo de análisis teórico, modelos de producción esclavista, feudal, precapitalista y capitalista, etc. En el ámbito europeo, el paso de un modelo de producción a otro no fue de una manera gradual. O si no, también hablamos de, y esto lo plantean los historiadores anglosajones, de una antigüedad tardía o temprana Edad Media. Pero pensemos, si bien giramos en torno a los inicios de esta Edad Media, pensemos ahora cuál fue o qué fecha marca el final de esta Edad Media. Y aquí también tenemos algunas discusiones. La toma de Constantinopla por los turcos fue asumida como la fecha que ponía el fin a la Edad Media, y esta fue adaptada por Keller. El año 1492 marca el descubrimiento de un nuevo mundo, ese descubrimiento de América por Cristóbal Colón, y marca el inicio de la época moderna. Ahora, a lo largo de la Edad Media, el Mediterráneo pierde una gran importancia en beneficio del Atlántico. ¿Sí? El año 1515 marca el inicio de la querella luretana con la ruptura de la unidad religiosa, Europa luretana y Europa católica, y actualmente el final de la Edad Media se plantea como una etapa de transición a la modernidad, marcada por la difusión de esas ideas renacentistas, la consolidación de las monarquías totalitarias y absolutas, la aparición de la imprenta y la ruptura religiosa en Europa. En general, la historiografía señala la existencia de tres subperiodos dentro de la Edad Media. Tenemos la Alta Edad Media, que va del siglo XV a mediados del siglo X, la Plena Edad Media, ¿no? Que va del siglo XI hasta el siglo XIII, más o menos, XIV. Y la Baja Edad Media, que va del siglo XIV al siglo XV. Bien, entonces, bueno, si bien la Edad Media es un tema complejo, que ha tenido varios avances en los aportes historiográficos, su definición surge, como dijimos, gracias a estudios que se dan posterior, y hay una cuestión sobre cuándo se da el inicio de esta Edad Media según las tesis y los planteos que hacen determinados historiadores. Da para investigar mucho más sobre la Edad Media, pero el próximo tema de la Edad Media que voy a destacar algunas características generales van a ser las invasiones bárbaras o la caída del Imperio Romano de Occidente y las invasiones germánicas. ¿Estas fueron invasiones o fueron migraciones? También hay un debate al respecto sobre eso, de que si fueron invasiones o fueron migraciones germánicas.